530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Ocho horas, 9 minutos y le hablo encima a Pri porque me parece debes estar muteada, Pri, o algo así. Pero hay ya cosas que no cambian. Ahí está, ya volvimos con Pueblada y tenemos la columna a cargo de Priscila Melnik, Indisciplinadas. Hay cosas que no cambian y el tema de la virtualidad y mutearse o no es toda una cuestión, al menos para mí lo sigue siendo y espero que me acompañen en el sentimiento, pero bueno, como para ir arrancando con la columna, ya veníamos hablando al principio del programa que tenemos objetivamente la mejor columna de este programa hoy, pero no solamente porque lo diga yo, porque soy quien la tiene que dar, sino porque pensaba ayer que esta columna, si hubiera que definirla, quizás el término no la limitaría, porque más allá de ser una columna histórica que viene a reivindicar lo que hacen y lo que hicieron durante tanto tiempo las madres de Plaza de Mayo, también es una columna para curiosos y curiosas, de alguna forma. Después díganme, Chino y Gasti, si comparten el término, porque las madres, más allá de esto, ¿no?, de darnos un paneo general de lo que ha sido la historia reciente de nuestro país y cómo se vincula todo eso con nuestro presente, también nos pueden llevar a muchos lugares. Entonces, cuando empezás a escarbar un poquito, terminás viendo un montón de otras cosas más, y creo que eso también es súper interesante para poder pensarnos, ¿no?, de cara a tomarlas a ella como ejemplos de lucha. Entonces, veníamos hablando al principio del programa de que íbamos a charlar sobre comunicación popular y las madres de Plaza de Mayo, siendo que también esta semana fue el Día de la Radio, y esto, ¿no? Qué mejor homenaje de alguna manera que volver a reivindicar todo aquello que las madres nos han enseñado durante tanto tiempo, lo que nos proponen respecto a la comunicación popular nuevamente. En principio, cuando hablamos de comunicación con las madres, tenemos que poder hablar de esta idea de la caminata eterna que plantean hace 48 años yendo a la plaza jueves a jueves. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ya un hecho que nos da a entender algo fuerte, que es las madres caminando, haciendo una marcha jueves a jueves. Y acá me voy a poner medio ñoña con algo, y es: ¿por qué hablamos de marchar y no de hacer una ronda? Porque cuando hablamos de los jueves de las madres debemos decir la marcha de los jueves y no la ronda de los jueves. Bueno, porque cuando hablamos de marcha estamos hablando de una palabra que viene del latín maricare, que significa ir a pie o caminar, que al mismo tiempo tiene que ver con las raíces que hablan de dejar huella, de un término más germánico, más antiguo todavía, que tiene que ver con la palabra marca. Entonces, cuando hablamos de marchar nos referimos no solamente a caminar como tal, sino a dejar una huella en el lugar donde estás yendo a esto, ¿no?, a caminar. Por ende, cuando hablamos de marcha, decimos que las madres no van en círculos justamente como es una ronda, sino que van dejando una marca paso a paso que dan, y que también nos dejan algo más para pensar hacia adelante. Eso como, bueno, primer mensaje que podemos decir que nos dan ellas jueves a jueves desde hace 48 años. Además, tenemos que hablar del pañuelo, que ya lo hemos hablado en más de una ocasión, pero cuando hablamos del pañuelo blanco nos referimos a algo que las pone en común a ellas, que era, bueno, ¿qué tenemos todas acá para distinguirnos, diferenciarnos, para encontrarnos en una primera instancia de movilización masiva, que era la peregrinación a Luján? Y es este pañuelo que en principio era un pañal de sus hijos que ellas habían guardado, y que después termina siendo un gran símbolo, no solamente comunicacional, sino de esto, ¿no?, de un símbolo significativo respecto a quienes eran en su lucha, y cómo esto también se termina transformando a lo largo del tiempo para decir, bueno, si yo voy a cualquier lugar y veo un pañuelo blanco, sé que estamos hablando de las madres de Plaza de Mayo. Y cómo otras luchas también han tomado este símbolo para hacerla parte de lo propio, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la campaña por el aborto legal, vemos un pañuelo verde. Y qué importante cómo las madres han logrado que este pañuelo sea no solamente un símbolo propio, sino hacerlo un símbolo de lucha en general. Bueno, cuando luchamos por algo nos ponemos un pañuelo, y no es casualidad, sino que es justamente lo que nos han dejado ellas como camino para adelante, tiene que ver un poco con esto. Ahora, estábamos hablando de comunicación popular y tenemos que poner entonces en la esfera o arriba de la mesa cómo arrancaron las madres a hacer algo más
concreto de comunicación como tal, de lo que podríamos decir más tradicionalmente, y en principio podemos hablar de lo que después sería el periódico de las madres, pero primero termina siendo un boletín. En el 1980 las madres comienzan sacando un boletín, que para eso pido que pasemos la imagen número 1, que lo que hace es ser un medio de comunicación interna para aquellas que estaban en el interior del país, o para aquellas que estaban exiliadas, o para aquellos aliados y aliadas que no estaban en este país, que sepan qué era lo que estaba pasando en Argentina. Entonces, para eso, ¿qué hacen las madres? Con la mismísima Eve imprimiéndolo en su casa, es generar un espacio de recortes de diarios, se hablara de ellas, también de poesías, de cosas que les fueran interesando comunicar, para llevarlas adelante y decir, bueno, esto es lo que te quiero transmitir también de lo que está pasando, de lo que muy poco se habla en los medios oficiales, ¿no? Y cómo ese primer boletín termina transformándose luego en lo que va a ser el diario de las madres de Plaza de Mayo, con una edición editorial, con una tirada mensual, ya hablando de poder visibilizarlo. El primer boletín era secreto, ¿no? No podíamos hablar de algo muy visible, pero cuando empezamos a hablar el número del periódico de las madres de Plaza de Mayo, estamos hablando de algo que se podía difundir en general. Que para eso también pido si podemos pasar la foto número 2. Ahí está. Y ese periódico, que tiene un lanzamiento mensual, lo que va a generar también es, bueno, poder visibilizar un poco lo que venían a opinar las madres sobre lo que estaba pasando en el país. Un diario donde además escriben un montón de personas que tienen que ver más con el mundo académico, donde también ellas mismas pueden expresar sus opiniones respecto a la política en general y a la vida en Argentina en aquel momento. Y como este periódico, cuando hablamos de comunicación popular, tiene 3 instancias, ¿no? Podríamos decir, o 3 etapas más editoriales. Por un lado tenemos esta primera etapa que estamos viendo en la foto, que es el primer momento del formato así como más profesional, como de darle una forma concreta de diario, que se da del 84 al 99. Después de esta primera etapa, una que está más marcada por una actividad como mucho más intensa de la asociación, donde se empieza a tener el proyecto de la Universidad de las Madres, entonces como bueno, un poco más distendido de alguna manera, y también con todo lo que hablamos cuando tenemos que pensar en la época del 2000 al 2003. Y después del 2003 en adelante, el formato un poco más profesional e informativo, sino que también empiezan a volver otras cuestiones como las crónicas, por ejemplo, de Osvaldo Bayer, amigo de las madres de Plaza de Mayo. Y como posterior a esto, por último, se empieza a dar un poco más cercano a la fecha y también como más contemporáneo, La Hormiguita de la Plaza, ¿no? Ese periódico que cada 15 días al día de hoy se sigue entregando en la plaza, de nuevo, ¿no? Con poemas, con difusión de los programas de la 530, con el registro de lo que va pasando cada jueves en cada marcha, y que también tiene el objetivo de difundir la historia de las madres, su lucha y su camino. Todo esto por un lado, ¿no? Pero por el otro también podemos hablar de lo que nos hace estar hoy acá, que es la radio de las madres, ¿no? Que comienza siendo un proyecto muy ambicioso, teniendo programas en algunos medios más amigos, o quizás esto, ¿no? Como una idea que en algún momento capaz que se daba, pero cuando hablamos de la radio de las madres también nos referimos a un proyecto que se hace carne, que se hace real, como siempre, como todo lo que hacen las madres, un jueves, que termina siendo el jueves 24 de noviembre de 2005, donde, bueno, ya no como un periódico, no como un boletín, no como un programa en un medio compañero, las madres empiezan a tener su propia radio. Hablando de, bueno, no había muchos micrófonos, no había una gran consola, el estudio era prestado, pero las madres así todo tenían una decisión política, tenían coraje, y al igual que los locos de la azotea que se reivindica en el marco del Día de la Radio, las madres como locas de la azotea se lanzan a una primera transmisión desde la Plaza de Mayo. Algo que para ese momento, estamos hablando de 2005, y con recursos escasos, era difícil de pensarlo y era realmente ambicioso y también un poco como algo que asustaba, ¿no? Porque es muy difícil de lograr, y ellas, sin miedo como siempre, se tiraron a la pileta, lo hicieron, y acá estamos, 20 años más tarde de ese suceso
teniendo la responsabilidad gigante de estar en este medio, ¿no? Un medio donde se declaraba en aquel 2005 que la M530 era ilegal, que esta M iba a desaparecer al poco tiempo, y que las madres dieron la demostración, como siempre, de que la lucha vale más y de que luchar sirve, y acá seguimos teniendo un espacio después de esos 20 años de que las madres lucharan para que no se cierre esta radio. También cuando hablamos de comunicación popular, las madres no dejaron nada afuera. Ellas, diario, radio, documentales, en la página de las madres está el documental Todos son mis hijos, donde se puede ver el testimonio más íntimo de las madres y esa larga lucha en la búsqueda de sus hijos, la resistencia frente al modelo económico impuesto después del genocidio, la organización política como un movimiento de madres, de mujeres y también de posicionamiento político frente a las distintas desigualdades que se van viviendo en nuestro país. Y algo fundamental sobre todo esto es, bueno, cómo las madres lograron hacer un discurso público constantemente cada jueves en la plaza, ¿no? Tanto Eve como otras madres se fueron convirtiendo en voceras de la realidad en cada jueves, porque estaban predispuestas a decirlo todo sin miedo al que dirán, sin miedo a los grandes medios hegemónicos, a los grandes poderes, porque sabían que más fuerte era cada jueves en la plaza. Ahora, estamos hablando del post-2000 y también tenemos que hablar, no podemos quedarnos afuera de las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo todo eso fue afectando también al funcionamiento de los medios tradicionales de comunicación. Y después de los 2000, bueno, las madres empiezan a usar internet, a hacer redes sociales, a llegar de forma más masiva a la comunidad por una cuestión lógica, ¿no? de lo que se fue necesitando, y se fueron encontrando distintas estrategias, ¿no? A través de un canal de YouTube, a través de una página, a través de un Instagram y demás, para poder seguir visibilizando acciones y también invitando a otras personas que quizás jueves a jueves no pueden asistir a la plaza, que puedan también compartir y ser parte de esta lucha. Por ejemplo, la campaña 45 años, 45 hechos que se hizo en el 2022, donde visibilizaron distintas acciones como icónicas de las madres de Plaza de Mayo, que también tienen que ver con cómo se fue conformando la asociación. Y no quería dejar de mencionar algo de la comunicación intergeneracional, que ya no pasa por lo más tradicional, sino de cómo las madres siguen siendo portadoras de voz y también siguen comunicando y siguen formando a generaciones más jóvenes, a niños, a niñas, adolescentes, en la propia casa de las madres, cuando semana a semana se hacen visitas guiadas, se cuenta con la historia de los chicos y de las chicas, se pueden ir conociendo todo lo que ha sucedido y cómo también eso tiene una formación a futuro de cómo pensarnos con las madres, no como un suceso histórico de nuestra historia reciente, su conformación como asociación, sino también como un grupo de personas que han luchado durante mucho tiempo, que al día de hoy siguen haciéndolo y que al mismo tiempo nos quieren dejar una gran responsabilidad a quienes seguimos en estos lugares y a los niños, niñas y adolescentes de conocer de dónde venimos para también saber hacia dónde vamos. Y hoy tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo con ellas, porque también la universidad viene dando los cursos que mencionábamos al principio del programa, pero arranca en principio con una formación de periodismo e investigación en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que después se transforma en una licenciatura de periodismo, pero no porque sí, porque quedaba bien tener una carrera de comunicación y quedaba canchero, sino porque las madres dicen, bueno, la comunicación es fundamental para también seguir dando la lucha que haga la liberación de los pueblos. La comunicación es una herramienta más que tenemos para pensar cómo combatimos al poder real. No es como una frase de eslogan, sino que todo lo contrario, es una realidad concreta, y las madres la vieron desde hace mucho tiempo, ¿no? Para quienes dicen que no la ven, las madres vienen viendo muchísimo desde antes que muchos otros. Entonces, qué importante poder pensar en ellas pensando de cara al futuro también, con esta carrera, con esta licenciatura, con estos cursos que están dando ahora, que firmó el convenio la rectora Cristina Camaño en Venezuela para poder tener una formación integral con la Universidad de las Comunicaciones de Venezuela,
y que de alguna forma también de manera más colectiva podamos seguir denunciando el terrorismo de Estado, se pueda seguir denunciando la necesidad de cárcel a los genocidas, que podamos seguir pensando en adelante cómo sacamos hoy a quien reivindica todo eso, cómo sacamos hoy de la Casa Rosada a Milei y también generamos una idea más colectiva sobre lo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, eso como para charlar un poquito sobre la comunicación popular y la importancia que han tenido nuestras madres de Plaza de Mayo en transmitírnoslas. Y me quedo un poco sin aire, así que me voy a tomar un mate mientras ustedes me cuentan cómo definirían esta columna. No, un lujo, Pri, como siempre, pero además arrancó ahí trajo una nueva, la faceta etimológica de la columna de Indisciplinadas, que raíces germánicas, que el latín, esa... Hemos hablado de etimologías, pero fuera del aire nosotros. Así es, así que, no, hermosa columna de Pri, como siempre, con este tema tan particular, ¿no? Porque la comunicación es transversal a todo, pero esto, las madres que han tenido que hacer un esfuerzo siempre, quizás mucho más gráfico durante la dictadura misma, ¿no? Producto de la consabida complicidad del poder mediático, pero además el aparato represivo y la censura explícita, pero un esfuerzo por hacerse escuchar, hacerse ver, aún una vez retornada la democracia, que ha tenido que ser constante y que las empujó siempre a buscar estrategias creativas, consignas nuevas. En definitiva, todo es una estrategia de comunicación en algún punto también, como la decisión de marchar 24 horas todos los años, como la decisión de incluso un montón de cosas que hasta tenemos naturalizadas y quizás no vinculamos su origen con ellas, como los siluetazos, hoy una actividad que se ve mucho, que se hace mucho, y que también tiene su origen en una decisión política, pero también una estrategia comunicacional de las madres de lograr visibilizar un reclamo, un descontento, a lo largo de estos ya 48 años de historia, así que nada, riquísimos 48 años para aprender, para tomar como ejemplo, y riquísima síntesis también de nuestra compañera Priscila Menlik. Sin lugar a duda, para mí, agradezco poder traer un tema o hacer algo siempre antes de la columna de Pri, porque después quedas totalmente dibujado. Es sin lugar a dudas la mejor columna de este programa. Sí, bueno, muchas gracias, Pri. Enseguida volvemos con el último bloque de Pueblada.